chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren todos bien. Lo que vamos a ver hoy son extremos relativos. Yo acá hice un gráfico de una función f de x. Marqué, fíjense, si yo recorro la curva, la función en un primer tramo crece. Entonces, todas las rectas tangentes en cada uno de esos puntos donde la función es creciente van a tener el valor de la pendiente positiva. Luego llega a un valor que se llama máximo relativo y empieza a decrecer. Todas esas rectas tangentes en los tramos donde la función es decreciente van a tener pendiente negativa, m menor a 0. Luego, cuando decrece, llega a un valor mínimo y vuelve a crecer, donde también las pendientes de esas rectas tangentes son positivas. Entonces, fijémonos en el punto máximo relativo. Cuando la función no crece ni decrece, la recta tangente, bueno, la marqué en rojo, pero no tiene nada que ver con estas, ¿no? La recta tangente tiene pendiente nula, ¿sí? No es ni creciente ni decreciente. Y en este valor mínimo, llamado mínimo relativo, también la pendiente de la recta tangente va a ser nula. Entonces, para que quede claro, ¿cuándo se produce un máximo relativo? Que sería este caso de acá. Cuando la función pasa de ser creciente, llega a ese valor, o sea que por izquierda es creciente y por derecha decreciente. En cambio, ¿cuándo se produce un mínimo relativo? Cuando la función decrece por izquierda y crece por derecha. Entonces la pendiente de la recta tangente que está asociada a la derivada de la función en un punto tiene que ver con eso, ¿no? Con el crecimiento y decrecimiento de la función y con los máximos y mínimos relativos. Vamos a verlo con un ejemplo. El primer ejemplo voy a poner acá. Voy a poner una función. Ahí tengo esa función. Y lo que voy a hacer es calcular justamente los extremos relativos si es que los tiene. Entonces, yo tengo una función. Primer paso, primero, voy a derivar esa función. Derivo, en este caso, vamos a ver todas funciones polinómicas. Derivo esta función, la derivada de x cuadrado es 2x, y la derivada de menos 4x es menos 4. Segundo paso, como yo sé que en ese máximo mínimo la pendiente vale 0, la pendiente tiene que ver la derivada, ¿no? Entonces voy a buscar los valores de x cuya derivada valga 0. Dicho de otra manera, en el paso 2, f' la reemplazo por 0. Y despejo, en este caso, la x. El menos 4 pasa a positivo y me queda 4 dividido 2. Este es el valor donde posiblemente, no es determinante que haya un máximo mínimo, pero si existe un máximo mínimo va a estar en este valor. ¿Cómo sé si es un máximo o es un mínimo? Voy a tener que construir una tabla donde voy a evaluar la derivada. En este caso, la derivada cuando x vale 2 es 0, ¿sí? Siempre en el valor donde igualamos la derivada a 0, en ese valor, por ende, la derivada va a valer 0. Y voy a tomar el intervalo que está, o sea, en la recta numérica yo tengo el 2, a la izquierda del 2 sería el intervalo que viene del menos infinito al 2. Y a la derecha del 2 tengo el intervalo que va del 2 al más infinito. Lo que yo tengo que ver es qué comportamiento tiene en este intervalo la derivada en un valor que tome arbitrariamente y lo mismo en este otro intervalo. Voy a tomar un valor que pertenezca al intervalo menos infinito 2. Voy a tomar el 1, pero puedo tomar cualquier otro valor. Voy a evaluar, lo voy a hacer acá, voy a evaluar la derivada en 1.
Lo que me interesa, estoy trabajando con la derivada, lo que me interesa es ver el signo. ¿Por qué? Porque si el signo en este valor da positivo, quiere decir que la función crece. Si es negativo, quiere decir que decrece. Entonces, voy a hacer la cuenta. 2 por 1 menos 4, me va a quedar 2 por 1 es 2, menos 4 menos 2. Como es negativo, o sea, me dio negativo el signo, la función es decreciente. Lo voy a hacer con esta flechita, ¿sí? Es decreciente, a izquierda. Vamos a ver qué pasa a derecha. Tomo un valor del intervalo 2 más infinito. Puedo tomar el 3, f' de 3. Voy a la función derivada y hago 2 por 3 menos 4. 2 por 3, 6, menos 4 es 2. El 2 es positivo, por lo tanto acá me da positivo. Entonces la función crece. Como se produce un cambio de decrecimiento a crecimiento, estaríamos en una situación como esta. De decrecimiento está el punto y a la derecha crece. Entonces en x, como conclusión, en x igual 2 hay mínimo relativo. Entonces, acá el único punto que existe en esta función es que en x igual 2 existe un mínimo relativo. Voy a explicar todo en uno. Yo en el archivo lo separé en primero explicar la tablita y después graficar. Voy a explicar todo, esto lo borro. Antes de borrar, si tenemos la situación contraria, que paso de crecimiento a decrecimiento, tendríamos un máximo. Y puede pasar, como lo vamos a ver en el último ejemplo, si tengo decrecimiento y a la derecha también decrecimiento, no se produce un cambio. Entonces no quiere decir que no existe ni máximo ni mínimo. Son las tres situaciones que pueden pasar. Voy a borrar esto y voy a explicar cómo hacer para graficar esta función, ¿sí? Estamos siempre con la función, en este caso, x cuadrado menos 4x. Para graficar la función necesito conocer, aparte del máximo o el mínimo, que en este caso es un mínimo, necesito conocer la ordenada al origen y las raíces. Voy a empezar con la ordenada al origen, que es la intersección con y, que tengo que reemplazar a la x por 0. Voy a mi función, voy a poner y en lugar de f de x, así se visualiza mejor, y en lugar de las x voy a poner el 0. Hago las cuentas, 0 al cuadrado 0, menos 4 por 0, 0, la ordenada al origen me da 0. Ahora voy a buscar las raíces, o la intersección con x, es lo mismo, raíces o intersección con x. Reemplazo la y por 0. Voy a la función y tengo x cuadrado menos 4x. Bueno, me fijo en el tipo de ecuación que tengo. En este caso es una cuadrática que es incompleta, porque tengo término cuadrático, término lineal y no tengo término independiente. Puedo optar por resolverlo, sacando los coeficientes a, b y c y aplicando la resolvente cuadrática, que lo tienen en el archivo. En este caso a valdría 1, b valdría menos 4 y c valdría 0. O más fácil aún, que es lo que voy a hacer acá, para saltear, hacer el camino más corto, como no es completa, se puede resolver factoreando, sacando como factor común entre x cuadrado y x la x. Entonces, x por x me daría x cuadrado y x por menos 4 me daría menos 4x. De esta manera, al expresarlo en forma factorizada, yo voy a igualar todos los factores, que en este caso son 2, o sea, la x la iguala a 0 y el otro factor, que es x menos 4, lo iguala a 0. Acá no hay nada que despejar, ya lo tengo despejado, ese va a ser el valor de la primera raíz. Y en la segunda paso el menos 4 positivo, o sea que x2 me va a dar 4. Si aplico la resolvente cuadrática, la fórmula menos b más menos raíz, bueno, toda esa fórmula resolvente, voy a llegar a los mismos valores, ¿sí? Son dos caminos distintos, yo opté el más corto. Tengo la ordenada, tengo las raíces y tengo la componente en x del mínimo relativo. Yo sé que en x igual 2 existe mínimo relativo. Lo que voy a hacer para ubicarlo con exactitud es hallar f de 2, ver cuánto vale la imagen para ubicar con exactitud el punto. Voy a la función original, me queda 2 al cuadrado menos 4 por 2. 4 menos 8 me va a dar menos 4. O sea que, ¿cuál va a ser el punto mínimo? El 2 menos 4. Y esto
que voy a marcar con color, la ordenada, las raíces y este punto mínimo es lo que voy a ubicar en los ejes. Voy a borrar, voy a borrar esta parte. Y voy a hacer entonces los ejes cartesianos. Así graficamos, ubicamos todo y graficamos la función. Bueno, ubico. La ordenada del origen va siempre sobre i. En este caso, como es 0, va a coincidir, una de las raíces va a dar 0 y la otra 4. Y el valor 2 menos 4, que es el mínimo relativo, sería acá. Esta función tiene solo un extremo relativo que es un mínimo. Entonces yo ya sé que a partir de acá, que es el mínimo, se va a abrir una rama y otra rama. Bueno, en este caso es una cuadrática, claramente queda una parábola graficada. Lo que les voy a indicar, o les voy a pedir mejor dicho, es que indiquen los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Vamos a recorrer de izquierda a derecha, que tiene que ver con el cuadrito que acabo de borrar acá. Primero la función decrece. ¿De dónde? Del menos infinito hasta este valor que es el 2 de la x. Sería la primera parte que tenían en el cuadro. Y la segunda parte, que es del 2, se abre hacia el más infinito de las x, la función crece. Esto solo tienen que graficar. Bueno, vamos a ver dos ejemplos más, así queda claro. Los pasos van a ser los mismos. Voy a borrar. Sería el ejemplo 2. Esta es la función. Voy a borrar todo esto. Bueno, los ejes los dejo porque... Ahí está. Bueno, tengo la función. En este caso, menos x a la cuarta menos 32x. Primer paso. Derivo la función. La derivada de menos x cuarta es menos 4 bajo el 4, x al cubo, menos 32. Segundo paso. Derivo, igual a 0 la derivada. Me queda una ecuación en x. En este caso, tengo x en un solo término, despejo normal. El menos 32 lo paso positivo. Luego paso el menos 4 dividiendo. Me da menos 8. Y último, el cubo como raíz cúbica. Por lo tanto, me va a dar menos 2. En ese valor, mejor dicho, tomando como referencia ese valor, voy a hacer la tabla. Acá voy a tomar la derivada en x igual 2, la derivada da 0, después tenemos del menos infinito, menos 2 a menos 2 y del menos 2 al más infinito. Esa sería la tablita. Voy a tomar un valor arbitrario que pertenezca a este intervalo. Puedo tomar el menos 3 y hago, lo voy a hacer acá, f' de menos 3. O sea, la derivada, que sería esta de acá, valuada en menos 3. Menos 3 al cubo, menos 32. Esto me queda menos 4, menos 3 al cubo me da menos 27. Acá me queda 28, 108, menos por menos más. Ahora, en definitiva, me va a quedar 76. Positivo. Por lo tanto, fue positivo el signo. La función crece. Lo que me interesa es el signo, no el valor. Voy a borrar esto. Voy a hacer lo mismo, pero ahora
tomando un valor de este intervalo, f' de menos 1 puede ser. Voy acá, menos 1 al cubo, menos 32, menos 4 por menos 1, menos 32, definitiva 4 menos 32 me da menos 28, negativo. Por lo tanto la función decrece. Acá tenemos decrecimiento pasa a decrecimiento. Conclusión, acá existe máximo relativo, MR. Vamos a graficar buscando, en este caso, voy a hacer acá al costado, la ordenada del origen, reemplazo la x por 0, me va a quedar y igual menos 0 a la cuarta menos 32 por 0, por lo tanto me va a dar 0. La ordenada es 0. Y la raíz, ¿sí? Voy a poner raíces, reemplazo la y por 0, voy a borrar esto, me va a quedar 0 igual menos x a la cuarta menos 32x. En este caso tengo x en todos los términos, en los dos términos saco factor común x. Me va a quedar menos x cubo menos 32. Lo que les dije anteriormente, voy a hacer así, igualo un factor a 0, ya me sale la primera raíz, y el otro que es menos x cubo menos 32, lo igualo también a 0, ojo acá el despeje, el menos 32 pasa positivo, luego paso este menos, que sería un menos 1, dividiendo, o sea 32 dividido menos 1, y me va a quedar raíz cúbica de menos 32. Está bien. Aproximadamente, voy a agarrar la calculadora. A ver, un minutito. Para darlo lo más acertado posible. Raíz cúbica menos 3,174. Voy a poner menos 3,2. Bueno. Ahora, este valor es la otra raíz. Y ya puedo graficar. Entonces, ubico, me faltó, perdón, hacer la imagen. Yo sé que la componente en x del máximo es menos 2, pero tengo que hacer f de menos 2, lo busco en la función, me va a quedar menos, paréntesis, menos 2 a la cuarta menos 32 por menos 2. Menos 2 a la cuarta me queda 16, con el menos de afuera es menos 16, y acá más 64. Me queda 48. Sí, 48 positivo. O me queda un valor alto. O sea que el máximo, perdón, va a ser menos 2, 48. Este va a ser el punto máximo relativo. Con todo esto graficamos, perdón que quedó todo medio encimado. El máximo, valor de x1, valor de x2 y ordenada. Bueno, esto lo voy a dejar acá. Lo que sí, fíjense, cuando tengo el menos 2,48, el único valor de y, porque la ordenada es 0, es el 48. Entonces yo la escala, no, como voy a buscar ese punto solo, tomando 48, puedo hacerlo o de 6 en 6, o de 8, voy a hacer de 8 la escala. Y tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acá me va a quedar el 48, ¿sí? Para hacerlo más práctico. Entonces ubico el 0 acá. 0 una raíz, por lógica, si la ordenada me va a 0, una raíz me tiene que dar 0, y la otra menos 3, y menos 3,2 estaría por acá. Y luego el valor del máximo, que es menos 2, y subo al 48. Lo mismo, si es máximo, voy a hacer una rama para allá y otra rama para acá. Primero crece la función, crece.
del menos infinito hasta el menos 2. ¿Sí? El menos 2 siempre respecto de x. Y luego, en el otro tramo, de menos 2 a más infinito, decrece. Ese es el segundo ejemplo. Vemos el último y ya terminamos con todos los ejemplos. Voy a borrar acá. Igualmente, estos mismos ejemplos los tienen en el archivo para que los repasen de ahí también. Esta función era menos x al cubo más 3. Voy a borrar acá. Y esto. Bueno, el último ejemplo para que vean, hasta ahora vimos que había un mínimo, que había solo un máximo, y en este caso, el primer paso siempre derivando, me queda menos 3x cuadrado, la derivada de 3 es 0. Entonces, cuando en el segundo paso igual a 0 la derivada, fíjense que si paso el menos 3 dividiendo, ojo que pasa dividiendo, me queda 0, el cuadrado como raíz me va a dar 0. Tengo que hacer una tablita teniendo en cuenta la derivada, ver qué pasa en el 0, mejor dicho, en el 0, la derivada me da 0, ver qué pasa del menos infinito al 0 y del 0 al más infinito, en esos dos intervalos. Tomo un punto cualquiera, voy a tomar f' de este intervalo, ¿no? Del menos infinito al 0, de menos 1 voy a tomar. Voy a la derivada siempre y reemplazo menos 1. Me va a quedar menos 1 al cuadrado es 1 positivo y menos 3 por 1, menos 3. O sea que me da negativo, la función decrece. Vamos a tomar un valor de este intervalo que puedo tomar el 1. Menos 3 por 1 al cuadrado. Menos 3, 1 al cuadrado es 1, me da menos 3. ¿Qué pasa con el signo? También es negativo. O sea que decrece a izquierda, sigue decreciendo a derecha. No existe extremo relativo, ni máximo ni mínimo. No hay extremo relativo. Por lo tanto, la función, fíjense que si en este caso es decreciente siempre, entonces vamos a calcular la ordenada del origen, reemplazando la x por 0. La ordenada me da 0 al cubo 0, me va a quedar 3. O sea que en el 3 de la y voy a tener la ordenada del origen. Y la raíz, raíces o raíz, si tiene más de una, perdón, igual 0, voy a igualar a 0 esta función. Voy a borrar esto. Me va a quedar el 3 pasa a menos 3. Ojo acá, primero paso el menos dividiendo. Me va a quedar raíz cúbica de 3. Para hacerla con exactitud, me da 1,442. Bueno, ponemos 1,4. Sí, es un irracional, pero lo aproximamos. O sea que tengo 1,4, estaríamos por acá. Y la ordenada. En este valor en 0 no tengo ni máximo ni mínimo. Como sé que decrece siempre y no es una recta, claramente es una función polinómica, las funciones polinómicas son siempre curvas, salvo la lineal que es la de grado 1. Entonces voy a graficar la función de esta manera. Entonces, en este caso la función no crece nunca, decrece en todo su dominio, del menos infinito al más infinito. Y entonces ahí tienen los tres ejemplos.